empezaremos por una exposición de Javier Flores, que es exfutbolista y analista en BNP Paribas. Sin más, doy paso a Javier Flores, que será el moderador de esta parte del programa. Bueno, muchas gracias a todos por estar un viernes tarde enganchados aquí. Bueno, no nos queda más remedio, ¿no? El típico que nos has pillado en casa, ¿no? A todos. Muchas gracias a todos y mucho ánimo en esta situación un poco anómala que nos toca vivir. Y nada, bueno, yo voy a hacer una pequeña presentación de quién soy yo, de quién es Javier Flores, de dónde vengo, de cómo veo, porque en este caso vengo del mundo del fútbol, de cómo era el mundo del fútbol hace unos años cuando yo más o menos lo dejé y cómo más o menos lo estoy viendo ahora. Luego un poco mi manera de invertir, por qué invierto, cómo invierto, cuáles son mis objetivos, dónde quiero llegar. Y luego finalmente, tampoco estoy yo para dar muchos consejos, ¿no? Pero bueno, haré unos consejos no solicitados, ¿no? Que creo que me parecen interesantes que todo el mundo, pues bueno, le pueda servir o se pueda llevar de esta charla, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a empezar por una pequeña introducción sobre mí. Bueno, yo soy Javier Flores, o Javi Flores, como mucha gente me conoce. He sido futbolista profesional, jugando en el Cádiz, en el Racing de Santander, en la Cultural Leonesa. Siempre me gustó mucho el tema de las inversiones, ¿no? Era de los que en el autobús, en vez de jugar al póker, leía la expansión. Y bueno, no me digas muy bien por qué, ¿no? Pero siempre me pareció muy interesante el tema este de multiplicar los euros o las pesetas por aquel entonces, antes de 2000. Y bueno, mi padre pues tenía pequeños negocietes y bueno, pues siempre también como un pequeño referente y bueno, siempre me llamaba, ¿no? Veía las cotizaciones en las típicas prensa salmón y siempre me llamó, ¿no? Y en paralelo a la vez que jugaba al fútbol, pues iba estudiando mi carrera de administración de empresas, ¿no? Allí pues estuve en la Universidad de León, pues cuando me movía en Cádiz hice algunas asignaturas allí, luego en Santander y bueno, finalmente acabé en León. Después tuve me dieron una beca para hacer un máster en la propia universidad, para hacer una tesina y bueno, la acabé. Y bueno, seguí con mi carrera futbolística, pero bueno, tuve varias lesiones de rodilla y tengo 6 operaciones y como muchos jugadores de fútbol dicen que ellos quieren dejar el fútbol, pues el fútbol me dejó a mí, ¿no? Y nada, pues lo tenía claro, tomé otro rumbo y me fui a trabajar a Irlanda, a BMW, en el departamento financiero. Estuve allí unos meses. Y bueno, me quise quedar, incluso tuve alguna oferta futbolística para jugar en la Irish Premier, pero bueno, me tuve que venir a España por motivos familiares. Y bueno, luego pues tenía ganas de ampliar un poco mi conocimiento y tenía ganas de hacer un máster bastante potente y al final hablando con profesores y profesionales, acabé en AFI, Analistas Financieros Internacionales, y de ahí me fichó BNP. Y bueno, desde entonces entré como analista macroeconómico, gestionando junto con Tomás García, mi compi del blog en Rankia, siendo analista macro y gestionando carteras de clientes, en el que, bueno, fue muy enriquecedor y si ya me gustan los mercados financieros, ahí todavía me gustaban más. Y luego he pasado por diferentes posiciones dentro de la parte europea de investment banking del banco y bueno, y hace un año así pues me he movido al sector aeronáutico en Airbus, ¿no? Este soy yo y bueno, y ahora me gustaría también pues un poco tocar la parte de dónde vengo, ¿no? Vengo del mundo del fútbol y bueno, yo hace que dejé el fútbol aproximadamente 10 años o 11 años. Dejé el fútbol como ahora tengo 34 años, lo dejé el fútbol con unos 24 o 25 años. Y por aquel entonces, básicamente el fútbol era de las administraciones públicas y de empresarios de la construcción. Pues no existía apenas pues lo que hoy llamas staff técnico, que tienes un equipo de scouting, director técnico, primer y segundo entrenador, preparador físico.
apenas existía, ¿no? Y hoy pues te ves que equipos de tercera división tienen equipos de scouting y algunos de segunda B tienen equipos enteros en diferentes partes de la geografía española, incluso fuera, haciendo seguimiento, ¿no? O sea, la profesionalización del fútbol ha sido impresionante, ¿no? Todos los equipos cuentan con unas metodologías de trabajo y profesionales muy, muy especializados que aportan valor en cada área del club. De hecho, hay un vídeo muy interesante, creo que estaba en Marca hace tiempo, sobre cómo funciona el Betis y es un ejemplo muy claro de cómo, de hasta cuándo ha llegado, hasta cómo ha sido la transformación de un club de fútbol de primera división desde hace unos años a ahora. Bueno, realmente te muestran cómo trabaja ahora, pero alguien que mínimamente haya estado conectado con el fútbol ha sido un auténtico abismo, tanto de la parte deportiva como de la parte de gestión, ¿no? Dentro de la parte deportiva, pues tienes una planificación de fútbol base súper profesionalizada, una secretaría técnica que tiene una cantidad ingente de datos, luego una parte del primer equipo que se dedica simplemente a gestionar lo que sucede ahí con el cuerpo médico, propio equipo de scouting de ver al rival, médicos, primer, segundo entrenador de porteros, entrenador, impresionante. Y luego pues ya no gestiona un club cualquiera, ¿no? Hay ejecutivos que están a cargo de grandes empresas, ¿no? De hecho, bueno, pues para que os hagáis una idea, pues todos los fondos y todo el capital que están dando en el fútbol, que bueno, uno de los referentes en España, Luis García de Mafre, está haciendo muy bien y ha sabido ver ese, digamos, cambio de ciclo del fútbol, ¿no? Un deporte de masas, ¿no? El deporte rey del mundo que llega aproximadamente a 3.500 millones de personas, más o menos la mitad de la población mundial le lleva fútbol y es impresionante. Pues para que os hagáis una idea, que probablemente muchos de vosotros veáis noticias de gente que quiere comprar clubes de fútbol porque es una operación muy rentable, ¿no? Pues gente que, pues yo qué sé, os pongo el ejemplo de mi tierra, ¿no? En la cultura leonesa, que lo compró el gobierno de Qatar, que tiene un plan muy ambicioso de fútbol para el Mundial 2022 y bueno, más o menos cuando lo compró se hizo cargo de la deuda, pues en torno a unos 2 millones de euros. Lo subió a segunda división, evidentemente. Luego volvió a bajar, pero para que os hagáis una idea de lo rentable que puede ser un club de fútbol, más o menos un club de segunda división está recibiendo, pues, en derechos de tele alrededor de 6 millones de euros, pues a poco que puedas invertir en ese club, lo pongas en la liga de fútbol profesional, pues probablemente el primer año no subas, el segundo tampoco, pero un proyecto de 3-5 años que pueda subir a primera división, pues ya tienes unos ingresos mínimos de 40 millones por tele, ¿no? Entonces, si has comprado un club por 2 millones, le metes un poco de CAPEX, o sea, de inversión, pues en torno a los 18 o 20 y te lo vendes por 60, 70 millones, pues tienes ahí una TIR bastante jugosa, ¿no? Para que os hagáis una idea, pues en torno al 30%, el 28 o 30%, ¿no? Para que veáis, es un ejemplo muy sencillo, pero para que veáis que realmente el fútbol es muy rentable a día de hoy y ya no os hablo de, por ejemplo, a nivel internacional, ¿no? Que bueno, ha habido un montón de compras de grandes fondos, sobre todo de fondos soberanos, en este caso de Middle East o como el PSG o en este caso el Manchester City, ¿no? Que ha montado como un holding de fútbol impresionante, o sin ir más allá, hace no muy poco, no recuerdo, un americano ha comprado la Roma por unos 800 millones de euros, algo así, para que os hagáis una idea, con un club que no ha ganado nada en los últimos 10 años y con un EBITDA de casi de 30 millones de euros negativo, ¿sabes? Entonces, es un sector que evidentemente es muy atractivo, ¿no? Creciendo a doble dígito desde el 2018 o yo qué sé, o pues ahora con las caídas que hemos tenido, pues el Borussia Dortmund cotiza más o menos a 500 millones de euros, que solo con la venta de 2 jugadores, como son Jadon Sancho o Haaland, el delantero noruego, que es un tanque, pues se puede embolsar fácil entre 200 y 250 millones de euros, ¿no? O sea, imagínate, tenemos un club
básicamente tirado de precio, ¿no? De hecho, os animo, creo que hay alguna charla por ahí en internet, algún vídeo de Luis García precisamente, comentando alguna de las valoraciones de algunos de los clubes que tienen cartera, como es el Olympique de Lyon y el Ajax, ¿no? Bueno, para que os hagáis un poco la magnitud del fútbol, ¿no? A día de hoy en España representa prácticamente el 1,5% del PIB y, bueno, en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial, sobre todo de la mano de la Liga de Fútbol Profesional. Pero bueno, estos son un poco datos de cómo yo veía el fútbol, o simplemente yo me acuerdo de ir al estadio de Eibar jugando en Segunda B y sinceramente era una auténtica ruina, ¿no? Estaba allí todo colgado, las botas secando ahí casi al ras de césped, la lavandería colgados los petos y el vestuario era bastante arcaico, ¿no? Y bueno, hoy vas a Ipurúa y te quedas flipado con cómo estás, siendo una ciudad súper pequeña, de cómo puede crecer un club tanto en un espacio de tiempo bastante corto, ¿no? Bueno, esto era un poco lo que quería recalcar para ponernos en contexto de la importancia del fútbol, de lo que mueve, que bueno, ya lo sabíamos, pero realmente se está empezando a ver el cambio de tendencia desde hace no mucho tiempo y los grandes inversores se están dando cuenta. Hoy tener un club de fútbol no sé si es un ejercicio de vanidad, pero bueno, ahí está, ¿no? Os doy el dato de la Roma, la Lazio probablemente la compren en breve. O, por ejemplo, yo qué sé, pues con el fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus a los 3-4 meses, no recuerdo muy bien las cifras, pero solo con la subida en bolsa ya había pagado el fichaje de Cristiano, ¿no? Es bestial. Bueno, si queréis algún tipo de pregunta, como hablaba con mis compañeros, creo que mejor va a ser al final de la presentación. Y ahora, si os parece, nos vamos os comento un poco cómo invierto, ¿no? ¿Cómo invierto yo? Pues, bueno, dentro de gestionar un patrimonio, ¿no? Que, bueno, en mi caso tampoco es que sea muy grande. Pues eso quizá Arizmendi tampoco le quiero hacer un spoiler de su presentación, pero bueno, cada uno de nosotros somos una sociedad anónima, una SL, somos Javier Flores S.A., Javier Flores SL y cada uno tiene unas necesidades diferentes. Yo invierto básicamente en renta variable y bueno, también ahora estoy empezando a tocar otro tipo de activos, ¿no? Pero básicamente invierto en acciones a través de fondos y yo gestionándome mi propia cartera de acciones, ¿vale? Acciones de todas partes del mundo, ¿vale? ¿Cómo llego yo a todo esto? Pues bueno, la verdad que comienzo pues un poco como todo el mundo, ¿no? Pintando rayas, mirando osciladores, pues haciendo un poco de psicólogo de mercado con análisis técnico y bueno, pues junto con Tomás y otro de los analistas técnicos que teníamos que era muy bueno, pues Óscar Germade me enseñaron un huevo, pero bueno, la verdad que a mí no me acaba de convencer esto. Me leí un montón de libros y hacía alguna operación, pero bueno, no tengo nada en contra del análisis técnico, pero me parece complementario con lo que hagas, con cualquier tipo de inversión, pero bueno, la verdad que no me acabo de convencer. Luego, pues la verdad que por mi trabajo adquirí un montón de conocimiento de análisis macro y sí que me ayuda muchísimo a tomar decisiones, ¿no? Pero bueno, yo creo que para hacer ese tipo de gestión tienes que tener recursos muy bestias, ¿no? Vamos, que aquí en España no somos Dalio, ni Soros, ni Dragmiller, ¿no? Pero bueno, hay, por ejemplo, cosas a tener en cuenta como Crescat Capital, que ve muy bien el mundo a través de la macro, o las grandes consultoras estratégicas como McKinsey o Boston, que tienen a profesionales de muchísimo nivel que ven el mundo de una forma diferente y que te pueden dar la luz en determinadas situaciones para entender el contexto, ¿no? Luego, un poco me acuerdo de mi época cuando empezaba a intentar crearme un proceso de inversión,
pues un día pensando, digo, joder, ¿quién está en la lista Forbes que sea inversor, no? Y pum, y me salió el nombre famoso de nuestro abuelo Buffett, que es un auténtico crack. Y bueno, me compré su libro de Inversor Inteligente, empecé a leer. La verdad que las primeras lecturas no me enteraba de mucho, pero bueno, sí lo básico, ¿no? El rollo este del precio y el valor, ¿no? Paga un precio que te dé un mayor valor y luego pues vas tirando del hilo, y las primeras lecturas, de hecho, muy recomendables para gente que a lo mejor quiera empezar y que se entienda relativamente bien y con ejemplos de andar por casa que te hacen un poco ir más allá, pues tienes los famosos Greenblatt o Peter Lynch, ¿no? Y ahí parece que todo empieza a cobrar sentido, empiezo a hacer mis inversiones, por aquel entonces siempre me gustaba el sector bancario, pues mis primeras acciones, pues BBVA, y bueno, yo pensaba en la época de las vacas gordas, ¿no? Pues me parecía súper fácil ganar en bolsa y me creía un dios, pero bueno, tampoco invertía mucho porque, bueno, por aquel entonces era un pobre estudiante y tampoco invertía mucho en bolsa, ¿no? Simplemente para hacer mis pruebas. Luego, pues bueno, empecé con bancos, aseguradoras, tecnológicas, cuando fui evolucionando mi estilo. Tampoco diría que tengo un estilo value, aunque bueno, soy muy del value, pero bueno, soy bastante pragmático. O sea, a mí el rollo este de value growth realmente no lo entiendo. Simplemente yo quiero algo que cueste, que valga más de lo que cueste y que crezca. O sea, ¿y eso es value? Pues, ¿es growth? Pues no lo sé, la verdad. Pero yo ese debate no lo entiendo mucho, sinceramente. Pero bueno, yo intento comprar, que ahora diré, pues intento comprar empresas que estén en sectores interesantes, que tengan una buena posición competitiva, que tengan una salud financiera bastante saneada, el management me transmita seguridad y confianza, que tenga crecimiento y que el precio sea adecuado, ¿no? Ahora, pues, ¿qué es caro o barato? ¿Qué es caro comprar Amazon a $2.000 o Renault a 15 euros? Eso, básicamente, por simplificar mucho, es cogerte el guidance de la compañía, cogerte y ver un poco si realmente te lo crees, ¿no? Y luego, pues evidentemente, también tienes que poner ahí un poco de arte, de tu arte, ¿no? Luego, pues seguramente mucha gente te dirá, oye, ¿cuáles son tus errores de inversión? Pues bueno, tengo 300.000, la verdad, pero bueno, los más pueden ser de dos tipos, de omisión y de realmente de acción, ¿no? Los de omisión muy clarísimos, que además un par de ellos estuve tentado a comprarlos y no lo hice, y como son Amazon y Netflix. El otro fue AENA, muy claro. Y luego por acción, pues de cuando empezaba, las míticas castañas como o en ese caso Zinquia, en su día, la empresa de Pocoyo, o luego, pues evidentemente, a pesar de ser compañías impresionantes con unos recursos y un potencial brutal, las petroleras, como petroleras controladas por el gobierno, por gobiernos, como puede ser Gazprom o Petrobras en Brasil, pues eran empresas con mucho potencial, pero no me había dado cuenta de que estaban al servicio de los partidos políticos y de las estructuras corruptas que hay en estos países, ¿no? Y al final, pues evidentemente, no salió muy bien. Un poco, quizás, algunos de vosotros queráis ir a la chicha, ¿no? A lo que es un poco mi cartera. Y que, bueno, yo tengo aquí mi propia manera de calificar algunos de los valores, como en su día Peter Lynch, digamos, estructuraba su cartera con las famosas compounders, turnarounds y empresas de crecimiento y demás. Yo tampoco lo hago tan complicado. Yo simplemente tengo aquí mis jefas, como digo yo, que son las empresas, las compounders, ¿no? Las que año tras año reinvierten capital a tasas por encima de doble dígito normalmente, como son, pues, las Google, las Facebook,
ASML Holding, que es un holding holandés que se encarga de hacer litografía de los microprocesadores, que es una empresa irreplicable, es una empresa bestial. Y Constellation Software con Mark Leonard a la cabeza y que es una máquina de hacer dinero. Luego tengo empresas que yo llamo las turbo, porque bueno, son empresas que tienen un crecimiento bestial, son empresas que se pueden multiplicar por varias veces en un periodo no muy grande de tiempo, aunque también se me pueden ir a la mierda, ¿no? Pues alguna minera, ¿no? Que me chivan Paco Lodeiro y Adrián Godás, ¿no? Que la Academia de Inversión, que tengo una relación muy buena con ellos, ¿no? Y charlamos sobre ideas de inversión. Y bueno, la verdad que Adrián es un crack de las minas y siempre te da algún chivatazo y lo poco que sabe, entre lo poco que sé y las razones convincentes que él me aporta, pues siempre hacemos alguna inversioncilla o inversiones de IT como Alteryx o Axos Financial o la empresa de Fortnite como puede ser Turtle Beach. Luego tengo las que yo llamo las funcionarias, ¿no? Estas empresas que tampoco te dan una rentabilidad de locos, pero bueno, entre más o menos lo estables que son y los rendimientos que en forma de dividendo que te pueden aportar, pues siempre es considerable tenerlos en cartera, o al menos en alguna de mis estrategias siempre tengo algo, ¿vale? Y luego pues tengo otra categoría que la llamaría la lista de la compra. Y es ahí donde tengo las, en función de cómo voy gestionando el capital, pues pueden entrar o no. A día de hoy pues os puedo dar algunas como Amadeus, como Aena, que son valores muy interesantes, Tesla, o hay ahora una oportunidad muy buena, que es que la red de loterías francesa, Française des Jeux, va a salir a bolsa, ¿no? Y bueno, una privatización de una empresa pública en un sector como el del juego, que prácticamente es monopolista, es un monopolio local, o sea, me cree muy mal tiene que darse para no hacer unas rentabilidades bastante buenas, porque bueno, entiendo que al gobierno francés no le interesa cabrear a sus votantes sacando una ruina de empresa al mercado, ¿no? Esto es lo que respecta a mis acciones y mis fondos, pues bueno, un poco mi referencia por ser coherente, pues sigo a Oros, sigo a la gente de True Value, a la gente de Valentum y son con los que realmente tengo gran parte de mi pasta, ¿no? De mi capital ahí, la verdad, porque bueno, han demostrado ser muy buenos en lo que hacen y aportan muchísimo valor y siempre, pues aquí en España tenemos grandísimos gestores, hay muchos otros que están saliendo ahora y muchos otros que tampoco se les conoce y bueno, es un placer y un privilegio poder ser su cliente, ¿no? Aunque bueno, ahora, como sabéis, no estamos muy finos realmente porque las rentabilidades y la situación no es muy buena, ¿no? Y sobre todo para estos fondos que, como digo antes, dicen llamarse value, que bueno, para mí lo del value es una etiqueta que ni va ni me viene, pero así es. Luego tengo otro de mis objetivos durante este año, ahora empezar a invertir en startups y en empresas más no cotizadas, en el que pudiera, adecuado a un capital no muy grande, poder plantar una semillita y que en unos años pues poder ver realmente convertirse en una gran empresa y a través de un amigo que tiene un fondo en Irlanda, pues he empezado a invertir en Venture Capital, ¿no? Si alguno quiere más detalles, pues ya le puedo dar, si quiere escribirme por privado o las redes sociales, le puedo dar algo más de detalle. Y luego, pues, sí que también este año he estado intentando crear un poco de patrimonio inmobiliario, me he metido en algunos proyectos y, bueno, he aprendido mucho sobre el sector, la verdad. Y, bueno, lo que os puedo decir sobre el tema del sector inmobiliario es que al final el sector inmobiliario yo lo que he visto es que nada es lo que parece, ¿no? Al final parece que todo es muy bonito, pero luego cuando rascas realmente esto es como los donetes, ¿no? Te salen no amigos, sino enemigos por todas partes y bueno, hay que ir con mucho cuidado. Y luego, pues nada, pues algunos de mis gestores preferidos y que os recomiendo seguir, pues me gusta muchísimo la gente de Koala Capital, ¿no? Con Marra Rigasay y Luis Torras, me parecen gente realmente buena y que aporta muchísimo valor.
Alex Esteban de True Value o Luis y Jesús Domínguez, Luis de Jesús Domínguez de Valentum o Alex y Javi Ruiz de Oros, ¿no? Luego de internacionales os recomendaría, que no es muy seguido realmente aquí en la comunidad en España, a David Tipper, que tiene el fondo Appaloosa. Es una auténtica bestia de ganar dinero y o sea, su track record durante los últimos 20 años es del 28% analizado, o sea, imaginaros del nivel. Y otra idea muy buena de ver compañías es precisamente seguir a algunos de los mejores hedge funds americanos que de verdad trabajan sobre el terreno, ¿no? Y luego, para terminar, me gustaría, bueno, tengo aquí una serie de recomendaciones, como os digo, como os decía antes, no solicitadas, que bueno, probablemente alguna cosa os pueda ayudar y que yo utilizo y que me sirven realmente para tomar mejores decisiones. Bueno, no sé cuál es vuestra situación, pero realmente empezar a invertir cuanto antes. O sea, el mejor día para invertir es hoy, ya. Es una forma de canalizar vuestro capital y de generar riqueza. Por desgracia, la gran parte de nosotros pues tenemos que trabajar, por suerte o por desgracia, vamos, tenemos que trabajar y nadie se va a hacer millonario trabajando. Entonces, tratar de maximizar ese tiempo, ¿no? Ese ahorro en tiempo ganado con la inversión. Otra de los puntos clave para mí es entender de forma clara por qué inviertes, que bueno, yo viniendo del fútbol y ayudando y hablando con algunos de mis amigos futbolistas, ellos hacen un acto de fe cuando tú les dices, venga, vamos a invertir esto, vamos a invertir lo otro, porque realmente muchos de ellos les da pereza tratar de entender, ¿no? Yo creo que si no lo entiendes claro, de forma sencilla, por muy complejo que sea, si alguien no te sabe explicar bien de qué va un negocio de una manera simple, probablemente él no lo entienda. Entonces, que mañana esto se va al garete, pues evidentemente deberías de saber lo que estás haciendo. Al menos puedes ganar mucho dinero o puedes perder mucho dinero, pero al menos saber detrás de lo que anda, ¿no? Luego, pensar por ti mismo, si realmente tiene sentido y cuando te dejas condicionar por terceros, realmente el que pierde dinero vas a ser tú y por mucho que le eches la culpa a tu colega o al gestor de turno, al final tú eres el que tomas la decisión, ¿no? Otra de las cosas que para mí es importantísima es el tema de tener gestores independientes, porque los incentivos evidentemente explican el comportamiento de la gente, ¿no? Y bueno, si tienes una gestora realmente que tiene toda su pasta ahí o un gestor que tiene su pasta en el fondo y además probablemente, hombre, si es sin comisión de éxito mejor, porque ya me parece que están los intereses mucho más alineados. La comisión de éxito será su propia performance, ¿no? Y luego, pues, realmente la gente siempre te pide recomendaciones de libros, que os diré alguno, pero realmente yo creo que es más bonito irse ya a las memorias, irse a la página web de las compañías y aprender un poco de sectores, de cómo funciona el mundo, y ahí es realmente donde vais a aprender, ¿no? Luego otra de las cosas que es muy importante y que está, yo creo, bastante infravalorada es el tema de la psicología, ¿no? Tienes que invertir acorde a tu personalidad. A mí me ha sucedido que con gente que les ayuda a invertir, yo les explico que no, invirtiendo en renta variable pues puede pasar un menos 30 o menos 50, como está pasando ahora. Está muy bien que te lo diga, pero cuando lo ves en tu pantalla no estás preparado para esto. Y ya no digo con 30, pero ya con un 10, un 15, la gente se ponía muy nerviosa y se dan cuenta de que no sirven para invertir en renta variable. Es algo muy común y que probablemente a algunos de vosotros os pueda pasar. Como decía antes, algunos de los libros, por no decir siempre los mismos que dice la gente, ¿no? Algunas recomendaciones para entender un poco el mundo económico financiero en el que nos movemos, ¿no? Bueno, el libro de Zornicke, de Outsider, que habla de los gestores más brillantes de las empresas americanas, sobre todo en el tema de la gestión del capital, es buenísimo. Hay otro que, como decía antes, que me gusta muchísimo y que se hace referente a la psicología inversora, como es el cerebro inversor de Pedro Bermejo, lo recomiendo encarecidamente. Hay otro de Jeremy Rifkin, que es la sociedad de coste marginal cero, que habla muy bien de los cambios socioeconómicos que se están produciendo a nivel global debido al impacto de la tecnología en los negocios y cómo eso cambia nuestra sociedad. Es realmente bueno. Y luego otro que a mí me gusta bastante, que no es
ya es viejo el libro, pero que habla un poco del capitalismo de Estado de Ian Bremmer, que se llama The End of the Free Market. Este creo que no está en español, pero realmente está muy bien explicado y os habla un poco, quizás por resumir, de la importancia de los grandes estados en la economía global, ¿no? Sobre todo en gran manera por la influencia de los fondos soberanos en los mercados de capitales a nivel global, que controlan más de lo que nosotros nos pensamos. Y luego, en un mundo, me ha venido a la cabeza daros una recomendación de ver un documental para entender un poco el mundo de cómo se crea el dinero, ¿no? Porque al final, si algo tan importante y nos condiciona tanto la vida, no lo entendemos bien, pues ahí está fallando algo, ¿no? Y hay un documental en YouTube que se llama The Hidden Secret of Money, que me parece muy bueno para entender realmente cómo se crea el dinero en estos tiempos de crisis en el que estamos hablando todo el día de inyecciones masivas de liquidez y de creación de eurobonos y coronabonos y todo esto. Y luego hay un par de páginas relativas a modelos mentales, es decir, situaciones, modelos de pensamiento transversales que nos sirven para aplicar a cualquier situación de la vida, que pueden ser muy útiles y a la hora de tomar decisiones en inversiones están francamente bien. Y hay dos páginas en internet que se llama Farnham Street, que es la calle donde vive Warren Buffett en Omaha. Os recomiendo que entréis en ese portal. Y luego hay otro tipo que se llama Matt Simmons, con 2 T's, que tiene un club de modelos mentales que es muy potente, la verdad. Es muy potente y está realmente bien. Y bueno, esto es un poco lo que os quería contar. Espero que os haya gustado. Y bueno, pues estoy abierto a cualquier pregunta. Si queréis ir dejándomelas en el chat o yo la puedo ir respondiendo por privado, personalmente, como vosotros queráis. Muchas gracias por todo y feliz tarde.